Muy buenos días con todos y todas. Estamos en esta mañana en el espacio de Dimensión Creativa, el podcast de la Facultad de Diseño, Arquitectura y Arte. Mi nombre es Manuela Cordero y hoy día tenemos el gusto de tener con nosotros a Diana Vázquez, más conocida como Dianola. ¿Sí te gusta, Dianita, que te digan Dianola? Sí. Sí, ese es tu nombre de pila. Sí, yo creo que ya estoy acostumbrada. Muy bien, ya nos vas a contar de dónde surge el Dianola. Contigo vamos a conversar, Dianita, sobre el tema de la relación entre el diseño, la cultura y el arte. Y cómo todos estos factores han entrado en tu vida desde el momento en el que decidiste ser diseñadora. ¿Hace cuánto tiempo te graduaste? Ya hace muchos años. En el 2009 me gradué. ¿Tú te graduaste de diseñadora general o de diseñadora gráfica ya? Diseñadora gráfica, ajá. Sí, y desde ese momento, ¿qué ha pasado? ¿Cuál ha sido el área dentro del diseño gráfico con el que más te has identificado? Yo creo que con el que más me he identificado ha sido ilustración y diseño editorial a través de todos estos años. Uh-huh. Pero sí creo que más me he vinculado con proyectos culturales. Uh-huh. Entonces, eso justo me ha llevado a lo que tú dices, a vincular el diseño con gestión cultural y hacer proyectos un poco complejos que buscan como solucionar necesidades de la ciudad, así. Necesidades de la ciudad, necesidades de las personas. Pero yo en tu trabajo, que me parece un trabajo hermoso, siempre he encontrado esa relación y ahí ese límite difuso entre el arte y el diseño. Cuéntanos un poquito qué es la ilustración, ¿no? Que tiene ese margen tan hermoso, pero que te permite también moverte por el arte. O sea, realmente ustedes los ilustradores crean piezas únicas. Sí, yo creo que la ilustración es una herramienta muy poderosa dentro de la comunicación, porque claro, si bien, yo suelo molestar como que para los diseñadores es difícil expresarnos a veces con palabras y la ilustración creo que es una forma que te ayuda a comunicar bastante, ¿no? A lo mejor a veces sin usar palabras, pero también es un complemento perfecto para textos. En el caso en el que yo más hago literarios, entonces yo pensaría que la ilustración sí es una herramienta muy importante dentro de la cultura y la puedes usar de formas infinitas. Y ya tienes tú una línea, si es que nosotros empezamos a ver el trabajo de ilustradores, podemos decir, este es un trabajo de Dianola. Sin duda, digamos, ya hay como una marca personal en la ilustración. Sí, creo que a través de estos años, mi línea se puede decir que es infantil. Ya. Es totalmente ilustración para niños. Pero, claro, hay un montón de estilos. Y lo lindo de ser diseñador es que a veces no necesariamente yo tengo que hacer todos esos estilos, sino puedo invitar a otra gente que a lo mejor tenga el estilo que yo necesito para hacer tu proyecto. Ya. Entonces, en ese caso, yo acudo a ilustradores que sé que son muy talentosos y funcionan mejor con el proyecto. ¿Y cómo descubriste esta línea de ilustración? ¿Cómo te empezaste a relacionar con el arte, digamos, con la cultura? ¿Cómo llegaste hacia el mundo de la cultura, de la gestión cultural? A ver, el mundo de la cultura, se podría decir que de hecho, el Rafael Estrella, creo que él me descubrió y me veía dibujando en clases, así full ilustraciones para niños. Y claro, mi primera pasantía fue hacer el Bim Bam Boom, que en ese tiempo eran las ilustraciones para este suplemento del diario El Tiempo. Y ahí me fui de largo. Ya. De ahí creo que pasé como más de 5 años ilustrando solo para niños. El último trabajo que tuve fue la revista Chispiola, que claro es si bien yo tenía que ilustrar para niños basándome en los diferentes temas que se necesitaba, ahí yo ya se puede decir que trabajando tantos años en ese tipo de proyectos como que empecé a entender cómo se da la gestión en los proyectos, ¿no? Porque no solo se trata de que tú ilustras y ya, sino que tienes que contar más cosas, en este caso a los niños, así. Yeah. Y enseñarles sobre los derechos, enseñarles sobre la cultura. Entonces empiezas a ver cómo
ciertos temas se vinculan con la sociedad y aparte vos cómo podrías hacer como ilustradora en este caso, que no solo se quede como ahí, sino también incentivar a que hagan actividades a través de la ilustración en este caso. Entonces, sí es una herramienta poderosa y el diseño, de hecho, en este caso, porque también es diagramación, diseño de esta revista, entonces también es cómo les haces que jueguen, cómo les haces que se metan con un tema y no solo se queden en un formato impreso, sino aparte hagan algo. Claro, puedan interactuar a partir de eso. Pero entonces entiendo también que, por supuesto, es un trabajo conjunto del que tienes que aprender, porque alguien te llega y te dice, Diana, esta vez tenemos que hablar de los derechos de los niños porque hay una coyuntura de que se cumple, no sé, me invento, este mes, un aniversario más del derecho de los niños. Entonces tú tienes que empezar a estudiar, a hablar con gente experta en derecho, o sea, aprender una serie de cosas para poder dibujarlas. Claro, yo creo que la tarea del ilustrador, de hecho, es siempre investigar más a fondo, o sea, mucho más a fondo. Y peor cuando se te repiten los temas, tienes que ser más creativo cada vez, porque no puedes repetir lo mismo. Y también, bueno, la sociedad cambia, entonces siempre tienes que, o sea, hablar de diferentes formas, no nunca de lo mismo. Entonces vos dices que los niños que leían tu primera Chispiola ya no son los niños, no son los mismos niños. Para nada, son muy diferentes. Aparte también el estilo cambia. A lo mejor yo empecé ilustrando más análogamente, ahora combino, pero por ejemplo ahora ya es digital la mayoría y más por tiempo, o sea, como que también te exigen, ¿no? A seguir ciertas líneas que lleguen al tiempo en cómo se mueve la sociedad ahora, que todo es más rápido. Además de que hacer ese paso de la ilustración a la ilustración con animación, es decir, al personaje en movimiento también, entenderé. También, ajá. Sí, ahora, de hecho, claro, con los niños es más complejo porque incluso ahora puedes hacer realidad aumentada, o sea, un millón de cosas. Igual en impreso puedes usar pop-up, o sea, siempre es como que pensar en recursos que les llame la atención, que como que ellos se sientan enganchados al tema que tú quieres, que sea divertido para que se acuerden. Entonces sí, la animación es un recurso ahorita muy importante. Entonces, ese sí es un salto complejo porque ahí uno también aprende que hacer un video, una animación, no es tan fácil como parece. En realidad es un recurso económico gigante que uno gasta ahí y a veces la gente Pero para no grabar comprende. un minuto tienes que invertir un montón de tiempo, ¿no? Exacto. Y hay todo un equipo atrás, o sea, tú ves a una persona y en este caso un dibujo animado, ¿no? Y parece todo tan sencillo, pero total, atrás de eso hay un montón de trabajo y eso uno va aprendiendo, ¿no? Manu y Dianita, yo me meto. Yo todavía Mateito. ni siquiera he saludado. Sí, ¿Cómo van? salude. Pero yo tengo la bola de dudas porque me encanta el tema de la ilustración. Mencionabas el tema de gestionar. ¿Cómo haces esto para gestionar? O sea, ¿cómo se gestiona un proyecto? ¿Cómo nace? ¿A quién se presenta? ¿Cómo buscas quién te va a colaborar? Si es que es un tema social o ya es un tema económico. ¿Cómo gestionas todo esto? Bueno, yo lo de gestión les puedo hablar un poco más, bueno, desde la experiencia de mí como sub de La Chuna, que es, bueno, el nombre de mi proyecto, ¿no? Y a lo largo de 15 años que le tengo o sea, ha sucedido que normalmente mis proyectos han nacido desde una necesidad que yo he encontrado como diseñadora, ¿no? Entonces, un ejemplo de uno de los proyectos que les puedo contar es de cuentos contados desde la artesanía, que nace siendo yo diseñadora en el CIDAP. Ok. Y yo trabajé ahí un año y ahí yo pude como conocer a un montón de artesanos y me pareció así increíble el trabajo que se hace en esa institución. Pero claro, yo como diseñadora lo que hacía era la imagen del festival de artesanías, o hacía algunos eventos que ellos tenían ahí con los artesanos. Estabas más bien trabajando en el tema de la comunicación. Ajá. Sí, el CIDAP, ya. Y ahí yo, como observadora, me di cuenta de que los artesanos es gente tan talentosa que o sea, yo podía jugar como diseñadora, no necesariamente yo dibujar, sino también decirles de ellos que me colaboren y a tener la idea de ser como una directora de arte, se puede decir. Y decir como, bueno, yo quisiera hacer los 40 años, que eso es algo que hice, pero yo decía, no voy a hacer yo, porque yo no soy artesana.
pero en cambio les invité como A ellos. a 10 artesanos de diferentes ramas, les di una forma básica y que ellos creen ese 40 como ellos quieran. Ok. Y claro, y haciendo ese ejercicio, ellos eran tan así creativos que pucha, yo me imaginaba una cosa y salía mejor de lo que Con me una visión imaginaba. totalmente distinta a lo que esperabas. Claro, pero Wow. desde ahí era lindo porque es diseño ya colaborativo, trabajas con ellos y además dices más, ¿no? Porque no es Claro. solo un diseño básico, sino ya un trabajo con ellos. Entonces se volvió una pieza no solo de imagen de los 40 años, sino aparte luego expusimos, Ok. tenías como el proceso de cómo hicieron la pieza ellos, entonces mostrabas mucho más. Entonces haciendo esos ejercicios creo que yo entendí que el trabajo colaborativo es más poderoso. Ok. Es más poderoso porque a veces uno tiene una idea, pero cuando conectas con la gente gente tiene aparte muchas cosas que contarte. Empieza como a multiplicarse, ¿no? Ajá. No, no sumas, sino multiplicas. Multiplica. Ideas. Y el mensaje se hace más poderoso porque yo puedo pensar algo, pero lo que ellos saben es mejor. Ellos que lo viven, ¿no? Ajá. Qué chévere. Entonces, esta gestión nace de... Yo conozco esto y, bueno, luego salgo de ese trabajo, pero siempre me quedé con la idea de que yo quería hacer como cuentos inspirados en los artesanos, porque me parecían gente increíble que uno Y cada a veces uno no en sí entiende. mismo un personaje y una historia de vida fantástica. Exacto. Y ramas diferentes. Y, por ejemplo, yo aprendí mucho de artesanías trabajando ahí. Entonces, yo decía, la gente a veces regatea las artesanías y a mí eso me parecía terrible. Era como, ¿cómo puede ser esta gente que se demora tanto tiempo haciendo y que les Son obras de regatees? arte, ¿no? Es como que decía, no puede ser. Claro, no vas al supermercado a regatearle, ¿no? No vas al supermaxi y Exacto. decir, Exacto. oiga, no, que me cueste un poquito Un menos. poco menos. O sea, a mí eso me parecía terrible. Y yo siempre me quedé con, se puede decir, observé ese problema que a mí, o sea, a mí me molestaba como Dianola, era como, no puede ser que pase esto. Entonces siempre se me quedó esa idea de quisiera hacer algo para que la gente entienda el proceso del artesano. Ok. Entonces, para mí, eso fue haciendo un proyecto que era cómo cuentas cuentos sobre artesanos. Entonces, para mí fue invitar a muchos ilustradores, escritores de Cuenca. Ujú. Yo les presenté a 2 artesanos que yo había conocido durante ese año. Entonces les dije, quiero hacer este proyecto, les gustaría participar. Entonces dice con los que aceptaron también, porque hay que tener en cuenta que la mayoría de artesanos no les gusta contar sus procesos o a veces son cerrados y ya quieren que su transmisión O termine si no con le han ellos. contado Ah, a ¿en tanta serio? gente y finalmente no ha pasado Están exactamente cansados también. nada. Ah, Ajá. ok, es buen punto también. Claro. Eso también. También están cansados porque yo si digo todos los años que vengan, voy a hacer una tesis sobre usted, cuéntame todo y luego no pasa nada. Claro, queda también ahí. deben estar hartos, Agotados, es verdad. claro. Como, ay, otro más. así. Entonces, fue lindo ese ejercicio también como... Y yo eso también es chistoso porque yo también me lo tomé en serio. Dije como, no, esto tiene que terminar en cuentos ilustrados y ya no en un proyecto de voy a hacer y no haces nunca. Claro, voy a recopilar la información y luego veré Ajá. qué es lo que hago con eso. Sí, entonces este proyecto fue lindo porque cuando ya te aceptan, que eso por ejemplo es gestión, ¿no? Ujú. Eso ya formaría parte de gestión de un proyecto. Primero tienes la idea y luego tienes que ver que la gente que tú crees que va a funcionar en ese proyecto acepte. Acepte ser parte, ¿no? Ajá. Ok. Porque si no aceptan, no existe el proyecto. Claro. Así de simple. Yo puedo tener la mejor idea del mundo y si es que la gente que tiene que estar ahí no está, entonces no existe el proyecto. Ujú. Entonces con ellos fue lindo porque aceptaron. Ujú. De ahí luego, obviamente, no es lo mismo que yo les cuente a ellos lo que ellos me contaban, ¿no? Porque yo dije que bestia, se pueden hacer cuentos, porque ellos tienen historias increíbles, su proceso, su forma de hacer las cosas es... O sea, tiene que ser escuchada Ujú. y solo cuando es escuchada yo creo que la gente va a poder valorar, ¿no?, ese objeto. Y Claro. ahí sí ya no le va a decir, oiga, deme más barato. Claro. Es como, no. Entonces, poder evidenciar eso fue como, ya, tengo los artesanos, entonces ahora tengo que presentarles a esos ilustradores y escritores y que ellos mismos les cuenten a ellos. Porque yo les podía contar desde lo que yo escuché. Claro, Claro. pero tú estabas siendo una intermediaria. Vos querías Exacto. que ese contacto fuera directo. Directo. Pero exacto. tenías que intermediar también y decirle al artesano, verá, le va a venir a visitar este personaje que... Claro, o sea, ahí lo que yo hice fue como, justo hice este evento que se llamaba Cuentos Contados desde la Artesanía, entonces hice que se inscriba gente y ahí yo hice
conversatorios con ellos. ¿Y con cuántos artesanos trabajaste o 12. cuántos formaron? 12. Ajá. Pero es un número súper bueno. Es bueno. Y aparte eran todas las ramas. O sea, tenías forja en hierro, bordados, cerámica, instrumentos andinos de viento, paja toquilla. O sea, tenías todas las ramas. Ya. Al menos todas las ramas sí estaban. Ya. Algunas se repetían, pero yo creo que estaban las básicas, las que de ley todos conocemos Tenías herreros también, también. ojalateros. No, jalateros no, pero tuve forja en hierro y forja en cobre, Ya. que son los dos, ajá. Y ahí, por ejemplo, ¿cómo haces en el caso, tú eres, digamos, la directora del proyecto, ¿no es cierto? Y tú tienes ilustradores que te gusta el trabajo de ellos y demás, pero si ves que uno no plasma lo que se quiere contar ahí, ¿cómo trabajas con también respetando la ilustración de la persona a la que contrataste? Ah, no, ahí siempre se respeta, pero por ejemplo, aquí era como un concurso ya, porque Claro. es como, yo te presento a los artesanos y la idea de eso era, entonces vos ahí empiezas a crear tu historia. Ahora, Ok. yo cómo consigo que tengan calidad, que eso es lo que a mí sí me Exacto. importa, porque también, no es que tú le vas a decir a un ilustrador, ay, no me gusta, tienes que ilustrar como yo quiero. Claro. Primero porque ahí le cortas la creatividad y la imaginación. Y la idea de estos proyectos es, haz como vos te nazca, como tú quieras, Ok. y lo mejor que vos puedas. Entonces, tienes libertad total. El rato que Claro. yo te doy muchas reglas, te corto eso y a lo mejor Claro. no te sale algo increíble. ¿Y cuántos ilustradores formaron parte de este proyecto? Ahí estuvieron 22 ilustradores. O sea, tuviste 12 artesanos y artesanas, igual 22 ilustradores e ilustradoras. Ajá, y ¿Ya? 22 ilustradores. Entonces ahí tienes estos 22 ilustradores y yo les presenté y luego mi forma, única forma en la que yo puedo ayudar a que el proyecto tenga calidad es dando talleres. Ya. Entonces de esas 22 personas lo que hicimos fue darles un taller de escritura y un taller de ilustración. Que lo único que hace es como que más bien te aporta a que tú hagas mejor basándote en el formato que yo les había dado en ese tiempo. Ya, o sea, como les estabas impartiendo indirectamente, bueno, también unas herramientas, pero les estabas dando unos parámetros de qué es lo que se deseaba también. Claro, o sea, lo que se ayudaba con esos talleres, por ejemplo, en escritura, ¿no? Porque un ilustrador no es que es un escritor. Claro. Nato. Ajá, exacto. Pero si tienes a alguien, pero de hecho los ilustradores contamos ya con imágenes Claro. y historias. Es como poner eso en palabras, era como te aporta el taller. Claro, entonces, porque ahí estaba, digamos, entre comillas, faltando un eslabón, que era el escritor, el contador de historias, Exacto. ¿no es cierto? Y también hay al revés, porque hay, por ejemplo, 2 cuentos que nacen desde escritoras y lo que ellas necesitan es un ilustrador. Ok. Claro. Entonces, por ejemplo, hay una escritora que hace en colaboración con un ilustrador, ¿no? Ujú. Y de hecho, el cuento Mariposas Andinas, que es el que tiene las animaciones, se hizo en ese formato, que ella le invitó a un ilustrador. Pero su cuento era tan lindo que ella misma dijo, necesito un ilustrador, y claro, le llama, esta escritora se llama Soledad Sarmiento, y le invita a Sebastián Pacheco que... ¿Qué es esto lo que Ya. estamos viendo de fondo, no? Ajá, sí. León es este personaje que lo ilustró. Y bueno, y es lindo porque incluso estos videos ya no es exactamente lo del cuento, Ujú, ¿no? Porque claro. el cuento, el impreso, tú lees una cosa y estas animaciones ya te llevan a Claro. A mucho otra más cosa, allá. a otra información. Ajá. Esto ya entraría dentro de la parte de un mundo transmedia, ¿no? Exacto. Ok. Sí, justo, y esto, bueno, esto es chistoso porque, claro, cuando hacemos estos cuentos, quedaron tan hermosos que luego, claro, imprimimos en formato poncho libro, o sea, esa era la primera edición, ¿no? Porque no es solo haces el cuento y queda ahí, sino imprimimos este proyecto y fue tan lindo que luego salió una segunda edición que ganamos fondos concursables del Estado para traducirlas a inglés y francés. Qué chévere. Ya. Entonces tú tienes de estos 22 los 14 mejores y tienes en 3 idiomas. ¿Y cuántos se imprimieron? 500 ejemplares. ¿Y dónde se Wow. distribuyeron esos 500 ejemplares? Los primeros se distribuyeron con los autores, de ahí tienes en las bibliotecas de aquí, Ujú. de ahí creo que los que más compran son en las escuelas,
extranjeros. Ujú. Les Ya. encanta. ¿Y todavía O sea, están les a la venta? O sea, ¿se pueden conseguir el físico de estos? La primera edición ya no, justo se acabó Ok. este año en la Feria Ya. del Libro. Pero la segunda sí que está en español, inglés y francés, sí, todavía hay. ¿Y dónde Esas- podemos conseguir? Esas hay en Palier, Café Libro, va a haber en Q-Gallery y por Sub de Editorial. O sea, Ok. y normalmente en las ferias yo suelo sacarles en la Feria del Libro Qué de chévere. Cuenca, de Quito. Ahí. ¡Qué bien! Sí. Qué bien, qué interesante. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la impresión de los artesanos? Una vez que ellos veían sus historias ilustradas, sus familias, ¿qué era lo que te contaban? ¿Qué es lo que te decían? Ellos estuvieron muy felices en este proyecto porque, o sea, no quedó solo ahí, ¿no? Creo que justo esto de gestión es, claro, yo hice estos cuentos con toda esta Ujú. gente para que la gente valore el trabajo, ¿no? Claro. El proceso. Ujú. Pero resultó que fue un proyecto que se hizo desde tanto cariño, desde tantas necesidades que al final no se quedó ahí, sino yo siempre les invitaba a los artesanos. O sea, hay un trabajo también de ir a escuelas y hacer mediaciones lectoras. O sea, no solo Ujú. se queda el libro ahí, sino sí sacábamos los cuentos de vez en cuando y llevábamos a escuelas y les leíamos. Ujú. Y por ejemplo, con Adolfo era lindo porque hay como tres cuentos inspirados en él. Y él puede jugar ese momento en vivo haciendo sonidos con el instrumento. Entonces nosotros llevábamos con los niños, claro, les lees, pero él te hace los sonidos en vivo ese Un poquito rato. más interactivo, ¿no? Claro. Qué chévere. Entonces se Porque vuelve es, más lindo. es músico y también él hace los El instrumentos. luthier, ajá. Es luthier. Entonces es lindo porque los niños se conectan más y aparte le ves en el cuento, pero le ves en la vida real. Claro. Y para ellos es como, wow, así. Es el Salió del personaje, lo cuento, tenemos el aquí. personaje. Exacto. Entonces, haciendo esos ejercicios nos dimos cuenta de que, bueno, yo luego seguí una maestría en diseño y dirección de arte, que, claro, aquí justo aprendí lo de cómo hacer que un proyecto sea transmedia, ¿no? Ujú. Y justo este proyecto te da para eso, y por Ujú. eso está en animaciones y se dan talleres también. Pero no solo se quedó en, cuando empezamos a leer y hacer esto, notamos que los niños se enganchaban mucho más. Entonces le convertimos, incluso hay 2 cuentos que tienen obra de teatro. Wow. Ya. Entonces tenemos con títeres y todo. Entonces este mismo personaje que estaba acá de Aquí lo voy a poner. León, Ahí está. claro, este personaje vos le tenemos en títere. En obra de y el teatro, Adolfo, y el wow. Adolfo también es un títere. Qué chévere. Entonces, por ejemplo, el Y Adolfo... con música en vivo y todo, ¿no? Claro. Entonces es lindo porque el Adolfo te toca igual los instrumentos siempre en Ujú. vivo y está vestido igualito que el títere. Bueno, Wow. el títere está vestido igual que él. en realidad. Claro. Y él eligió, Ambos él formó tienen parte los de esto. Dijo, no, pónganle esta ropa, quítenle Claro. esto, que no diga esto, que sí diga el otro. O sea, No, formó más que nada el guión nace del cuento. Es más bien, la obra de teatro está muy inspirada en el cuento del escritor. Es ahí los felices, no solo es del artesano, de los escritores, del ilustrador. ¿Y quién es la escritora? Se llama Soledad Sarmiento. Ah, Soledad. Ajá. Y el otro cuento se llama, es de Virginia Cordero, se llama Sonidos del Corazón, que también es con Adolfo. Entonces, lo lindo de Adolfo, por ejemplo, es que haciendo este proyecto conectamos un montón. Yo entendí muchas cosas, si bien yo no soy música, Ujú. no Luthier. podría tocar un poco según lo que él me ha contado, pero claro, ahí, por ejemplo, si es un trabajo literal desde el diseño, como yo, y ahí uno aprende, ¿no? Como que no tienes que saber todo, pero si Claro. haces un equipo de trabajo que funcione y entiendes a la persona, más bien vos puedes ayudarle a hacer cosas. Es como Ok. un diseño en comandita. Como decir, a ver, yo voy a aprender de esto y a ver qué es lo que sale entre todos. Exacto. Es, por ejemplo, en Adolfo, este proyecto, yo creo que sí le dio bastante vida a las cosas que él hace, porque de hecho él es uno de los pocos artesanos que yo conozco y que siento que transmite tan lindo lo que él conoce que te terminas enganchando y cómo le ayudo y cómo yo hago, no sé. Entonces yo, por ejemplo, con él cuando lo conocí sentí eso. Yo, por ejemplo, aquí le veo a Adolfo que está interactuando con el personaje y que inclusive le está hablando. Ajá. Exacto, León, pero es un sí agudo.
¿Y cómo se hizo la producción de esto? O sea, ¿cómo fue el tema actoral de nuestro querido Alfonso? La parte de la edición, ¿cómo se gestiona también toda esa parte de la producción detrás de cámaras? Sí, es loquísimo eso porque el Adolfo, por ejemplo, él sí tiene un don. Un don para el don de comunicar. enseñar. El don de enseñar y de compartir. Por ejemplo, con él no nos costó tanto la actuación porque yo creo que él es bueno enseñando. Y aparte se siente cómodo y ama tanto lo que hace que... ¿Qué quiere transmitir? Ajá. Lo único difícil ahí fue como, claro, no tienes este personaje porque no existe. Físico, claro. Luego se le pone en el montaje. Entonces ahí era como tener un muñeco y decirle su mirada tiene que estar por acá. aquí. Claro. Okay. Sí, practicamos algunas veces. Pero él estaba dispuesto a hacer eso. Sí, y no toda la totalmente. gente puede estar dispuesta a ese juego, ¿no? Ajá. Incluso el primer video también ese como que hacíamos que juegue, que este personaje esté encima del ruco pingullo. Entonces era como tiene que hacer ciertos movimientos para que funcione. Pero hacer ese video... Esto de aquí, ¿no? Yo creo que lo más ¿No se complejo sube? es siempre el guión, así. Pero cuéntanos, Diana, Aquí ¿en que está qué encima, consiste ¿no? Mariposas Andinas? A ver, comenzó con el proyecto de los artesanos y los ilustradores, pero luego estamos viendo que tenemos en YouTube este proyecto que todavía está vigente el proyecto o se quedó solamente publicado. ¿Qué Sí. es Mariposas Andinas? Mariposas Andinas nace con estos cuentos porque, claro, creamos estos videos didácticos que acompañan a los cuentos y dijimos justo esto, o sea, yo siempre tuve este pensamiento mientras hacía esta tesis para hacer dirección y diseño y ahí noté que, claro, a nosotros nos enseñan en la escuela a tocar el instrumento universal, la flauta, cuando podrían estarnos enseñando a tocar el ruco pingullo, que es nuestro, Claro. y que aparte no solo te enseñan a tocar un instrumento, sino te enseñan De identidad. cómo funcionan las fiestas. Claro. Entonces ayudas a la transmisión de un saber que no se pierda. O sea, un Hasta montón el de cosas. material, ¿no? Cómo se Exacto. construye, cuál es la planta de la que sale, todo. Todo. Cómo funciona en la fiesta, cuándo le usan. Entonces vos aprendes un millón de cosas más que solo el instrumento universal, ¿no? Entonces yo decía, deberían estar en las escuelas. Entonces, por ejemplo, Adolfo es uno de los... Hay unos pocos artesanos que hacen estos instrumentos. Entonces, finalmente, yo sí creo que en algún punto ya no va a haber quienes te enseñen sobre estos instrumentos. Entonces, nuestra preocupación con el Adolfo era, él decía, yo me muero y ¿quién va a enseñar? Okay, O sea, ¿qué wow. pasa? Y súper fuertes. Es fuertísimo. Es por eso él es como que tiene esas ganas de enseñarte porque él siente que con él ya se muere eso. Que no muera Incluso, la tradición. Y en su familia, ¿no? Hay gente que No, esté ya no. haciendo instrumentos. La mayoría de los artesanos, lo curioso cuando hice estos cuentos era que, claro, su herencia, se podría decir, sus transmisores ya no les interesa eso. Porque obviamente, como su trabajo no es remunerado como debería ser, claro, ¿para qué van a seguir esas carreras? Y con toda la tecnología que hay ahora es como, ¿por qué yo me voy a matar? Consiguiendo el material, estar construyendo y que encima me paguen tan poquito. Obviamente no, ya las nuevas generaciones o sus nietos o sus hijos ya no siguen lo que ellos A veces hacen. son desalentados por los mismos padres, ¿no? Dicen, sí, aprende el oficio, pero la verdad es que no Claro, es que no es lo más si lucrativo uno- para vivir. Claro, si uno se da cuenta, yo le veía al Adolfo, por ejemplo, y este proyecto Mariposas Andinas nace también por eso, porque yo le veía al Adolfo que es un ser muy hermoso, que quiere transmitir todo lo que sabe y todo lo hace gratis. Y yo soy como, o sea, hasta un punto está bueno que lo hagas, pero no, su trabajo y su tiempo vale, así. Entonces, por ejemplo, en este proyecto Mariposas Andinas, para mí siempre fue como, otro de los retos es como, si trabaja conmigo, o sea, siempre Tiene que va a ser un tener trabajo remunerado. Ajá, Ujú. porque No es su por el tiempo honor vale. de que transmiten su conocimiento No. y ya. Y está bien que lo haga, porque está bien que lo haga, pero sí, tiene que ser pagado. Y también desde afuera la gente tiene que ser más consciente, porque a veces es como, el Adolfo siempre te va a decir que sí, o sea, siempre. Pero ahí hay un punto en el que uno tiene que valorar el trabajo de él y pagar. Si él no quiere, no importa, pero yo sí te quiero pagar, porque para mí sí vale. Exacto, es un conocimiento. Es el mismo conocimiento.
salvando las distancias de las disciplinas, pero tú le consultas a un médico y el médico te cobra $40 Exacto. por contarte lo que él sabe y lo que él interpreta. ¿Y por qué no le pagas a este músico de años por lo que te está contando, ¿no es cierto? Y a cada uno de los profesionales, porque los diseñadores también, y a la gente que está en la construcción le pasa lo mismo, pero sí, pero vos es un dibujito, pero cuéntame qué es lo que tengo que hacer aquí. Claro, hay un distinto valor por los saberes. Ajá. Y también un respeto, ¿no? Por la actividad de cada persona. O sea, saber que para que él llegue a tener ese conocimiento pasaron un montón de años, Claro. un montón de errores, un montón de trabajo detrás y que no se valore, aunque sean 2 segunditos de su tiempo, eso conlleva muchos años detrás de... Claro. Exacto. Entonces, haber hecho todos estos proyectos para mí fueron esos ejercicios de, bueno, yo primero, si quiero que funcione, tengo que yo dar el ejemplo de... Entonces, por ejemplo, Mariposas Andinas es eso, es un trabajo conjunto con el artesano. Entonces, como transmisión, ya sí con los niños, porque yo sí creo que los niños, primero, si tienen esta conexión con el instrumento, puede ser que de los 30, capaz 2 se queden conectados a la música. Ajá. Y les interese esto. Pero también es la idea de que, claro, la educación tiene que ser algo que se quede, te construya. Y claro, y entonces es como, ¿cómo haces que los niños aprendan de una manera divertida, de que conecten con el artesano? Entonces, esto era eso. O sea, si bien empiezas, y para mí siempre fue conectar, claro, la ilustración, el diseño y todo este tema, y fue, claro, conectas con el cuento, es el primer encuentro que tienes, pero luego tienes ya este taller con el artesano. Entonces era, le ves como el personaje al cuento y de ahí luego ¡pac! Le ves en la vida real y te viene a enseñar sobre el instrumento. Entonces, Y luego, más como, wow, juegas con el instrumento y sabes que efectivamente con existe, el video, con el video. Con el video le ves animando y te está enseñando de nuevo sobre el instrumento. Dianita, cuando nosotros vemos a los estudiantes de diseño gráfico, siempre hay una conexión muy grande con la realidad de nuestra ciudad, con una búsqueda por lo nuevo, pero a partir de unas raíces. Entonces, en ese sentido, también hay ese debate de, bueno, ¿cómo puedo comunicar la cultura y hacer que esa cultura sea novedosa y al mismo tiempo cómo puedo respetar esa cultura y que esta cuestión de novedad que los chicos están creando no desvirtúe aquello que está en el pasado? Creo que hay un ida y vuelta ahí, como una puja entre la innovación y también la valoración de nuestras raíces, del pasado, de la cultura, que es constante en los diseñadores gráficos. ¿Cómo lo has vivido tú? Y también has sido docente en muchos periodos de tu carrera. ¿Cómo ves a los diseñadores gráficos hoy en ese revitalizar el pasado, buscar nuestras raíces, pero al mismo tiempo buscar lo nuevo? Es bastante complejo. Es todo un reto. Yo creo que, o sea, de lo que he visto, creo que algunos diseñadores sí lo han logrado. O sea, conectar el diseño con esto de la cultura, las raíces, claro, de apropiarse a veces, porque creo que no sé qué tan bueno sea hacer eso, pero capaz yo creo que el diseñador ahí tiene que ser muy observador y respetuoso y sí es un trabajo colaborativo, porque uno no puede inventarse algo que no ha vivido. Y que yo creo que solo es un transmisor de lo que escuchas, ¿no? Pero eso nunca va a ser fiel a lo que realmente es lo claro, que te es cuenta mi esa interpretación, persona. como decir, bueno, Ajá. estos son mis ojos sobre una realidad. Entonces, para mí el diseño como... claro, o sea, también siento que claro, por ejemplo, los artesanos, ya... si bien nosotros podemos tomar cosas de ellos, usos de colores, ciertas herramientas... Yo pensaría que la única forma de como no romper eso es inventarte vos y ya inventarte otro código, no sé. Sería como, sí debería existir un trabajo colaborativo en el que yo puedo innovar en forma, tal vez en la forma en la que funcione, que no sea como... Porque claro, todo el tiempo estamos cambiando y ya no es lo mismo que uses un chal de hace 1000 años ahora que puedes cambiarle la forma, ¿no? Puede ser que la forma cambie, pero no ciertos códigos, ¿ya?
Entonces yo pensaría que ahí sí es necesario un trabajo conjunto para que no se desvirtúe ese concepto, no se cambie. Para que no quede solamente en las formas, sino en el sentido que tienen las artesanías. Claro, y también ahí yo sí siento que es importante como hacer esto de este proyecto que tengo yo. ¿Por qué no se desvirtúa o yo le quito el poder al artesano? Es porque él siempre va a estar trabajando conmigo y tú tienes presente que él es parte de ese proyecto, no es mío. Incluso ni es mío, es de la autora. O sea, yo tuve la idea, pero para mí ese proyecto yo nunca digo es solo de la Dianola porque no es de la Dianola. Yo tuve la idea, pero cada cuento tiene un nombre de un autor que tiene que ser nombrado. Entonces, en este caso, estos proyectos que se tratan con cosas culturales que tú quieres rescatar, yo creo que siempre debería ser nombrado la persona en la que tú te estás basando. Y esa persona debería estar siempre presente toda la vida de tu proyecto porque no es tuyo, es con alguien más. Claro. Entonces, yo siento que no se perdería eso si es que tú logras tener ese trabajo colaborativo, no decir solo, yo soy lo máximo y hice esto, claro. Soy re innovadora, porque vos más bien es como que ayudas a alguien a que sí esté en forma, no sé, como que se actualice, pero finalmente no es tu idea 100%. Claro. Pero es lo que decíamos antes. Estás como multiplicando algo, como traduciéndolo a otro lenguaje para que pueda difundirse de distinta forma. Y ahora finalmente, Dianita, de el trabajo que has realizado hasta este momento, de estos personajes hermosos que has creado, ¿a cuáles les tienes más cariño? Esos personajes de ficción, pero que forman parte de tu realidad como ilustradora. Yo creo que los cuentos de los artesanos sí es uno de mis proyectos más queridos. Siento que todavía me falta un montón, o sea, de hecho debería darle más tiempo, pero me he metido en otros temas también, pero siento que también falta recursos, porque uno puede tener muchas ganas de querer cambiar el mundo, pero si no hay recursos económicos es difícil. Ajá. Claro. Y como yo, este proyecto obviamente siempre lo he tenido como... tiene que ser pagado el artesano, igual el diseñador, el que hace la mediación. Entonces, sí es un poco más complejo hacer eso, no es imposible, pero yo sí siento que este tipo de proyectos sí necesitan de recursos del Estado. Necesitan de recursos del Estado, de recursos privadas, exacto, hay un montón de cosas, ¿no? Justo antes de empezar a la grabación hablábamos con la Dianola de que ya participó también en proyectos relacionados con el cine, con la música y demás, entonces creo que ahí va a ser difícil que escojas un solo proyecto, cuál es el que más te gusta, pero lo más importante es que se den a cabo, ¿no? Y también esto que sirva como un llamado a las empresas gubernamentales, privadas o lo que sea, a que participen de este tipo de proyectos tan chéveres. Pero también se trata de una educación de públicos, es decir, que todos sepamos poner en valor estos proyectos. Y aquí se me ocurre preguntarte lo siguiente. Personas a las que les gusta escribir, que tienen poesía o que tienen libros escritos y que quieren conectar con ilustradores o que quieren poner en imágenes sus ideas, ¿cómo conectan con ilustradores? ¿Cómo conectan contigo o con la gente de tu tribu de ilustradores cuencanos que son tan hábiles? ¿Cómo hacer ese clic? Porque a veces también la ilustración y la escritura parecería que están muy cercanas, pero no siempre están conectadas. Sí, es verdad. Yo creo que, bueno, dentro de donde yo me muevo, es como que descubrí que, claro, la Casa de la Cultura normalmente es como un vínculo de escritores que no tienen idea con los procesos, pero, por ejemplo, ellos sí conocen más como ya ilustradores y pueden como... hacer el clic, hacer la conexión. Y también los proyectos, por ejemplo, que hago yo, que invito a ilustradores, y bueno, no es solo con temas de artesanías, de música, de otras cosas. Igual el momento en el que saca a exhibir esas ilustraciones, es lindo porque hay gente de todo tipo que empieza a ver ese tipo de ilustraciones y a anotar ciertos nombres. Y ahorita es más fácil porque vos buscas en internet y les encuentras, ¿no? Pero sacar, exhibir en diferentes espacios, yo creo que eso se ayuda porque uno empieza a ver y si es que en algún momento tú necesitas, ya dices, conoces. A mí me gustó la ilustración de esta chica que vi. Entonces yo sí creo que es importante sacar las obras de los ilustradores, de los diseñadores, no dejarlos en un solo espacio, sino afuera, para que en la ciudad también empiecen a ver el talento que hay, porque yo sí, cada vez que hago estos proyectos digo que bestia, o sea, hay
ilustradores tan talentosos, escritores que uno sí no sabe, pero cuando haces este tipo de proyectos les conoces. Claro. Entonces, ¿Dónde te encontramos, Dianola? yo estoy en Instagram como Subtechuna, Subteditorial. Y ahora en este proyecto que se llama Música Ecuatoriana Ilustrada, que también en esas tres. En Instagram sobre todo, pienso yo. Perfecto. Excelente, muchas gracias, Dianita, muchas gracias, Mateito. A usted, Así es que mano. anímese a escribir. Yo escribir hago, yo lo que sí no sé es dibujar, entonces si me pueden dar ahí un taller, yo metido de una, pero escribir tengo historias que Bueno, pero necesitaría ilustrar. conecte Entonces, con ilustradores, Perfecto. pues escríbale a la Dianola, yo ahí le voy a estar Dianola. pidiendo. Yo ya tengo un amigo que de hecho aprovecho y le mando un saludo a nuestro querido Auro Art, que nos ayuda un montón en ilustraciones dentro de la U y que me parece un chico súper creativo y que he visto que hace proyectos también sociales súper buenos. Entonces me parece chévere poder interactuar y trabajar de la mano con ilustradores. Y quedémonos con esto último que dice Diana, salgamos de los previos universitarios, vamos a Exacto. tomarnos la ciudad con dibujo, con arte, con ilustraciones, para que la gente sepa que podemos comunicar de maneras diversas y hermosas. Muchas gracias, Dianita. Ojalá te tengamos en otro de los espacios. Siempre bienvenida. Gracias. Chau, chau. Esto fue Dimensión Creativa. Chao amigos.